Muy bien, hermanos, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, o la pregunta sería, ¿qué sintieron ustedes cuando consiguieron por primera vez un trabajo? ¿Y qué sintieron el primer día que tenían que trabajar? Porque uno cuando está buscando trabajo, los que están trabajando y en sus inicios cuando estaban buscando o esperando un trabajo, no estaban del todo bien seguramente, pero cuando lo consiguieron se pusieron muy contentos, eso seguro, porque todos experimentamos eso, porque conseguimos lo que estábamos buscando. Pero el primer día de trabajo, las emociones se mezclan. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos felicidad por haber conseguido trabajo, por otro lado tenemos nervios, una carga de responsabilidad. ¿Por qué? Porque cuando alguien entra a trabajar no sabe cómo se va a manejar en todos los ambientes, no sabe cómo se va a relacionar con todos sus compañeros, no sabe ni siquiera todo lo que conlleva el trabajo por la cual fue tomado. Evidentemente tiene trabajo y de ningún modo podría uno quedarse en el trabajo esperando que las cosas se hagan solas, ¿verdad? Uno cuando consigue trabajo tiene que poner la disposición de aprender, de obedecer las instrucciones. ¿Para qué? Para poder hacer bien su trabajo. ¿Es así o no es así? ¿Sí? Bueno, algo parecido pasaba con los filipenses en la parte que vamos a estar escuchando en esta mañana, porque los filipenses, por la gracia de Dios, habían sido apartados para el Señor, habían sido llamados a trabajar por el avance del Evangelio, pero obviamente, estando ya en esa posición, ellos debían seguir aprendiendo. Ellos debían ocuparse de seguir las instrucciones del apóstol Pablo para que sean buenos empleados en lo que es el servicio a los hermanos y la propagación del Evangelio, y obviamente debían estar atentos para hacer un buen trabajo para la gloria del Señor. Y es por eso que he titulado la exposición de esta mañana, Ocupándonos en nuestra salvación, ocupándonos en nuestra salvación. Y lo primero que vamos a ver, que cada uno de nosotros, así como los filipenses, debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Ahí vamos a ver los versículos 12 al 13. Leamos el versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ok, notemos algo. Acuérdense que Pablo nunca escribe de una manera distante o digamos con un tema cortante, sino que fíjense que Pablo vuelve a empezar estos versículos con un por tanto. Por tanto, amados míos, eso ya les he comentado que es un conector. Pablo está conectando las ideas anteriores donde él les había pedido a los hermanos que preserven la unidad en la iglesia con una actitud orgullosa, egoísta, no, sino más bien con una actitud humilde, como Cristo había tenido esa actitud. Entonces, si estos hermanos imitaban la actitud de Jesucristo, no solo iban a mantener la unidad en la iglesia, no solamente iban a completar el gozo de Pablo, sino que también con esa actitud humilde, harían también que ellos sigan siendo enseñables. Una actitud humilde iba a hacer que ellos estén dispuestos a obedecer a todo lo que Pablo les había pedido hasta ahora y lo que después les iba a seguir pidiendo. Por eso dice, por tanto, hermanos, conectando todas estas ideas. Porque ellos no es que tenían que empezar a obedecer, sino que ellos ya venían obedeciendo, porque dice ahí, como siempre habéis obedecido. Él no está llamando a una obediencia primaria, digamos, sino a una constante obediencia como ya lo venían haciendo, y no solamente en mi presencia, sino también ahora en mi ausencia. Acuérdense que Pablo estaba preso en Roma, nunca desconecten el contexto, estaba lejos de los hermanos, y entonces en esa lejanía Pablo les dice, por cuanto ustedes si imitan el carácter de Cristo, si hacen todo sin murmuración, si hacen todo de alguna manera sin orgullo, sin egoísmo, ustedes se van a ocupar
en vuestra salvación, dice ahí. Hermanos, esta palabra ocupaos, es un imperativo. Eso significa que es un mandamiento en el original. Y tiene la idea de trabajar con esfuerzo continuo hasta terminar por completo. Esa es la idea de ocupaos. O sea que cuando Pablo dice ocupaos en vuestra salvación, no está diciendo que debían trabajar constantemente para ser salvos. No dice ocupaos para su salvación, tampoco dice que ellos debían ocuparse porque había peligros de perder su salvación. Eso sería salvación por obras. Pablo dice que debían ocuparse en su salvación, o sea que la salvación que ellos ya tenían. Esto es así porque nosotros entendemos que la Biblia, Pablo, todos los escritos que tenemos en la Biblia sostienen que la salvación es por gracia, por medio de la fe y la fe en la obra del Señor Jesucristo. Entonces, no podría estar tratando Pablo acá acerca de la salvación por obras porque contradeciría todo el escrito de la Biblia. Entonces, ocuparse en, no para, en su salvación, en el original se refiere más bien a la santificación, a lo que tiene que ver con la responsabilidad de todo cristiano. Los filipenses debían seguir ocupándose en su santificación porque ellos ya habían sido salvados, ya estaban separados para Dios, pero ellos debían seguir ocupándose porque, como decía en el principio, alguien que trabaja no puede esperar que simplemente se hagan las cosas como si nada. Así también el Señor nos ha puesto en su reino y nosotros no podemos quedarnos en nuestras casas, o los filipenses no se podían quedar en sus casas con los brazos cruzados a ver que la vida continúe. Ellos debían trabajar constantemente, debían ser obedientes para mantener la unidad en la iglesia con la misma actitud de Cristo. Obviamente eso significaba morir a su orgullo, a su egoísmo todos los días de su vida. Y eso era también parte de ocuparse en su salvación. Entonces, hermanos, recordemos que ocupaos es un mandamiento. Si bien lo escribe Pablo, nosotros sabemos que todo lo escrito es una inspiración divina. Eso debe tomarse en cuenta. ¿Por qué? Porque si Pablo está escribiendo los filipenses y nosotros debemos tomarlo como un mandamiento de Dios. Y es por eso que Pablo dice que el ocuparse debe ser con temor y temblor. Ahora bien, este temor al que se refiere Pablo es un temor reverente, es un temor que coopera con la obediencia en lo que es lo moral y lo espiritual. No sé cuántos de ustedes alguna vez han dicho o han escuchado, yo lo he dicho muchas veces, no hago esto por temor al Señor. Pero sin embargo, si realmente tenemos temor al Señor, debe llevarnos a la obediencia, no a la desobediencia. Entonces, este temor reverente es aquello que coopera en los cristianos para la obediencia. Recuerden eso. Temor a Dios coopera a la obediencia a su palabra. Por otro lado, temor a hombre coopera para la desobediencia. Luego dice, y temblor, temor y temblor. Y el temblor que habla Pablo se refiere a un profundo respeto. Ese profundo respeto que ayuda a tener una actitud humilde, la cual no va a ofender ni va a desagradar a Dios. Con estas palabras quería Pablo que los filipenses sigan tomando en serio su fe. Ellos venían bien, estaban caminando bien, él estaba orgulloso, él estaba feliz de la vida y del servicio de estos hermanos. Entonces él quería animarles a que sigan tomando con esa misma seriedad su fe, no como aquellos que se oponían. Los anima a que sigan trabajando para vivir vidas dignas del Evangelio, con un profundo respeto y reverencia por Dios y también hacerles ver la importancia que debían tener ellos para crecer en su santidad. Hermanos, para vivir vidas piadosas en este mundo o en el mundo en el que vivían, en un mundo de persecuciones, en un mundo lleno de pecado,
en un mundo donde se sentían orgullosos de ser romanos, estos hermanos debían crecer en santidad. Debían crecer en santidad, debían ocuparse de crecer en santidad. Un hermano dice al respecto, no es un temor, hablando del temor y temblor, no es un temor y temblor que nos hace escondernos de Dios, sino más bien el temor y temblor que nos impulsa a arrojarnos en sus brazos, con la seguridad de que sin su ayuda no podemos enfrentarnos efectivamente con la vida. Fin de la cita. Hermanos, algo que debemos también considerar es que el pedido de Pablo, este mandamiento que Pablo está haciendo a los hermanos, a los que realmente habían abrazado con sinceridad el evangelio de Jesucristo. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué aclaro esto? Porque Pablo sabe que solo un verdadero cristiano tiene en su corazón el deseo de obedecer la palabra de Dios. Hermanos, solo alguien que está en unión con Cristo va a buscar mantener la unidad en la iglesia y va a luchar con su orgullo, va a luchar con su egoísmo y va a luchar para tener la misma actitud humilde que Cristo. Pablo sabe y es consciente que solo alguien que tiene un corazón regenerado va a ocuparse todos los días en su salvación, o sea, va a crecer en su santificación. Pablo es consciente de todo esto. Solo alguien que tiene el Espíritu de Dios va a ser reverente y va a respetar a Dios en todo lo que hace. Por eso Pablo añade, porque Dios, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto quiere decir que los hermanos que obedecen a la palabra de Dios están respondiendo activamente y dando evidencia de la obra de Dios o de la obra que Dios ha hecho en el interior de las personas. Hermanos, no solo obedecen como un mero acto de obediencia externa, sino que los filipenses eran conscientes, y Pablo se los recalca nuevamente, de la gracia y de la buena voluntad que operaba en ellos. Ellos ya eran conscientes porque ya estaban viviendo en obediencia, pero Pablo vuelve a recordarles que su obediencia es producto de la obra que Dios estaba haciendo en ellos. Esto es así porque la palabra produce en el original desde el original puede también traducirse como obra. Y esa obra, si es de Dios, siempre será completa. Esa misma palabra Pablo ya la había usado en el versículo 6 del capítulo 1, donde decía que Dios es el que comenzó ¿qué? La obra, ¿sí? La obra y la iba a perfeccionar. Entonces se está refiriendo a esa obra, eso que produce es el que obra. Como notarán, Pablo quiere alentar a los filipenses a que se mantengan unidos, lo que ya vimos y está conectando con esto, a que sigan luchando juntos por el evangelio y que con una actitud humilde y reverencia, dependencia de Dios, lo obedezcan y se ocupen en su santificación, con una certeza de que nada ni nadie iba a detener la obra que Dios había empezado en ellos. Ellos debían tener esa certeza. Ellos debían trabajar porque ya Dios los había contratado. Ellos debían esforzarse, no para ser salvos, sino porque ya eran salvos. Ellos debían crecer en su santidad, porque Dios ya los había apartado para Él. Hermanos, ¿cómo esto puede afectarnos a nosotros? Recordemos también que para nosotros el Señor tuvo una actitud humilde y para salvarnos fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora bien, esa obra que Dios hizo por medio de Jesucristo para salvarnos exige una respuesta. Como les dije, si el Señor te salvó, no puedes quedarte simplemente light en tu casa, encerrado, aislado, como si no tuvieras ningún tipo de responsabilidad por haber sido apartado por Dios. Acuérdense cuando veíamos
Una vez prediqué acerca de Éxodo. El Señor nos libera de la esclavitud del pecado, pero no para quedarnos quietos, no para quedarnos inmóviles, no para quedarnos inactivos, sino que Dios nos libera de la esclavitud del pecado para que le sirvamos a Él, y eso requiere o exige una respuesta de parte nuestra. Entonces, si tenemos que nosotros responder, debemos también ocuparnos en nuestra salvación. Hermanos, deben ocuparse en su salvación con temor y temblor. Esto no es una opción, es un mandato. Y es un mandato que Dios le da a su iglesia, que Dios le da por medio de Pablo a los que abrazaron el evangelio y están unidos a Cristo. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos ocuparnos de nuestra santificación? ¿Cómo podemos nosotros en este contexto en el que vivimos? Porque los filipenses, ustedes tienen que estudiar la cultura de los filipenses, todo lo que había ahí, ustedes van a ver que habían muchos aspectos en los cuales ellos eran desafiados. O sea, ellos no vivían encerrados, ellos no se habían aislado como los menonitas o los amish a un lugar lejano de Filipos como para vivir su cristianismo. Ellos vivían en Filipos, ellos estaban ahí. Y ellos debían aprender a santificar todo lo que hacían. Ellos debían aprender a vivir y a ocuparse en su salvación, en su santificación, en ese ambiente. Pero nosotros, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nosotros podemos trabajar? ¿Cómo nosotros podemos ocuparnos en nuestra salvación en el 2025? Obviamente hay muchos aspectos por los cuales nosotros podemos decir, si generalizamos, tenemos que decir en todo. En todo lo que hacemos, en todo como vivimos, debemos ocuparnos en nuestra salvación. Pero les doy algunos ejemplos, entendiendo los pasajes que estos dos pasajes iniciales. Por ejemplo, el Señor, en su buena voluntad, Dios produce o Dios obra en nuestros corazones poniendo el deseo de estar en comunión con Él. Recuerden, antes vivíamos lejos, decía Efesios, como nos decía al principio, estábamos alejados de la ciudadanía, no queríamos tener comunión con Dios. Si alguien nos hablaba de Dios, no, preferíamos mantenernos lejos de Dios. Pero Dios, cuando nos rescata por medio de la obra de Cristo, Él pone un deseo, algo que no sabemos cómo fue, pero resulta que antes lo que rechazábamos, ahora queremos estar cerca. Antes nos alejábamos con excusas, pero ahora el deseo del cristiano es estar cerca, es estar en comunión con Él. Entonces, si eso está en tu corazón y Dios enciende ese deseo de estar en comunión con Él, entonces debes ocuparte. Debes ocuparte de poder tener esa relación con Dios, de cuidar esa relación íntima, con reverencia, con respeto. Nosotros debemos orar a Dios para que podamos aprender a depender de Él. Cantábamos hoy, nada puedo hacer sin ti. ¿Eso qué significa? Que debo aprender a depender de Él. Y en esa comunión con Dios, en eso estar apartándome en oración, porque muchos podemos nosotros decir, no, me cuesta mucho orar. Ocúpense, trabajen, fatíguense, porque esa es la idea de ocuparse. Nadie dijo que la oración iba a ser fácil. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Oren, dijo el Señor. Eso significa que no esperen que ustedes tengan ese día donde wow, cuánta motivación tengo para orar y me voy a apartar. No, trabajen para mantener su comunión con Dios. Trabajen, porque a eso nos ha llamado el Señor, para que estemos relacionándonos con Él. Eso sería ocuparnos, por una parte, en nuestra salvación o en nuestra santificación, porque cuanto más cerca estemos de Él, más conscientes vamos a ser de nuestro pecado, y cuanto más conscientes somos de nuestro pecado, más posibilidades hay de santificarnos. También Dios, en su gracia y en misericordia, Dios produce en el corazón del cristiano hambre
por su palabra. Si no es así, uno debe deberían preocuparse, porque el Señor dice que el que ha nacido de nuevo anhela la leche no adulterada de la palabra. Entonces, no hay posibilidad que un cristiano, que alguien que ha nacido de nuevo, ha nacido del Espíritu, no anhele la palabra de Dios. Eso no es posible. Entonces, si Dios ha puesto en ustedes, hermanos, ese deseo de su palabra, eso significa que debemos ocuparnos. Eso significa que debes ocuparte en leer las Escrituras y no la leas como un simple libro más, sino como la palabra de Dios. Eso significa que debemos ir a la palabra con reverencia, con humildad, diciéndole al Señor, enséñame, Señor. Enséñame, Señor. Como Job dijo, tu siervo calla, Señor, ahora oigo. O como María, con la actitud de María. Porque a veces vamos a la Biblia con la actitud de Marta. Estamos tan ocupados con tantas cosas que el pastor dijo que tengo que leer. No lo digo yo, es la palabra del Señor y el Espíritu de Dios que provoca en nosotros un deseo de la palabra de Dios. Entonces no vayan a la palabra, tengo que ir porque tengo que cumplir con la lectura, pero estoy con mi mente por todos lados. Afanada y turbada estás por muchas cosas. Y algo que no se puede quitar es que te sientes a los pies de Jesús a escuchar lo que Él quiere decir. Esa es la actitud con la cual nosotros debemos ir a la palabra de Dios, buscando aprender, buscando conocer a nuestro Dios. Y van a experimentar que la palabra de Dios es la fuente de agua viva. Van a experimentar que la palabra de Dios es más dulce y más dulce que la miel que destila del panal. Ustedes van a experimentar que es más valiosa que el oro y el oro refinado. Eso se experimenta cuando vamos a la palabra de Dios con sencillez, con humildad, buscando conocer a nuestro Dios. Pero también Dios pone en los suyos, a los que Él salva, el anhelo de estar entre hermanos, que vivan en comunidad, en comunión con otros. Entonces, si eso está en tu deseo, debes ocuparte en relacionarte con tus hermanos. Y el relacionarte vas a ver que va a ayudarte y va a estimularte al amor y a las buenas obras. Va a ayudarte en esa relación. El Espíritu de Dios va a ayudarte ¿a qué? A que puedas perdonar, a que puedas ser perdonado, a que puedas también soportar y ser soportado. ¿Todo por qué? Porque es el Señor quien pide que todas esas cosas, que el pecado no esté en ustedes. Y eso significa que nosotros debemos ejercitarnos en la santificación también unos con otros. Y ¿saben qué, hermanos? Tanto la oración para mantener la comunión con Dios, la meditación de la palabra de Dios y la comunión entre hermanos nos van a ayudar a la santificación de nuestras vidas. Entonces, si es por nuestro bien y para crecer en santidad, ocúpense de estas cosas. Porque no hay forma que el cristiano crezca en su santificación sin oración. No hay forma que el cristiano crezca en santificación sin la palabra de Dios. Y hermanos, no hay forma de que el cristiano crezca en su santidad aislado de los hermanos. No hay forma. Ocúpense en su santificación con temor y temblor. Y por último, en este primer punto, hermanos, que Dios produzca en nosotros el querer como el hacer no es una excusa para la negligencia o la pereza espiritual. Al contrario, debe llevarte a depender de Él. Eso quiere decir, hermano, hermana, que Dios puede ayudarte en tu santificación. Él puede ayudarte para que en tu corazón haya reverencia y temor de Dios. Hermanos, deben ocuparse, porque a santidad el Señor nos ha llamado, como dice en 1 Tesalonicenses capítulo 3, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Él quiere que crezcamos en nuestra santificación. Y no importa dónde estemos viviendo, no importa dónde nos estemos relacionando, con quiénes nos estemos relacionando, el Señor nos manda a hacerlo. Ok.
Nos ocupamos entonces en nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es lo que espera de sus hijos. Lo segundo que vamos a ver es que nos ocupamos en nuestra salvación como hijos de Dios en el mundo. Y son los versículos 14 al 15. Hermanos, los filipenses debían conservar la unidad en la iglesia, ¿verdad? Eso es lo que ya hablamos, lo que vimos del domingo pasado, pero no debemos olvidar que Él está conectando con todas esas ideas. Los filipenses debían conservar la unidad en la iglesia, pero no debían hacerlo como a ellos se les ocurriera, sino con una actitud humilde, como el de Cristo. Y eso ya de por sí, para nosotros y para ellos, era un estándar muy alto. Tener la misma actitud de Cristo era un estándar alto. Y no solo eso, sino que también debían ocuparse o trabajar de manera constante en su santificación. Y esa santificación no es solamente abstenerse a hacer lo malo, sino que buscar intencionalmente hacer lo bueno o hacer la voluntad de Dios. Ahora, si lo hacían así, los filipenses demostrarían que tienen respeto y reverencia a Dios. Ahora, si hasta ahí nos parece mucho, si hasta ahí ya digo, como que Pablo baja un poquito, pues vamos de a poco. Pablo agrega otro mandamiento más y dice, versículo 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Hermanos, para poder nosotros ver esta gravedad de esto que está Pablo hablando, murmuraciones en el griego quiere decir que es una acción de hablar o quejarse en voz baja. Yo no creo que ustedes necesiten ejemplos para eso. Creo que todos entendemos que eso está mal. Hablar mal, quejarse en voz baja, o sea que pensando que otros no escuchen. Un hermano dice que es el rechazo emocional a la voluntad y la providencia de Dios, así como a las circunstancias que Él ha permitido en la vida de una persona. Es el rechazo emocional a la voluntad y a la providencia de Dios. Fin de la cita. Y la palabra contiendas puede traducirse también como disputas, discusiones, o la idea tenía que aquellos que cuestionaban con argumentos, con una actitud negativa. Eso es lo que quiere decir en el original. Y entonces con esto yo le estoy dando para que nosotros entendamos lo que los filipenses entendían, pero ¿qué es lo que Pablo quería lograr con los filipenses? Él quería que los filipenses no sean como los judíos del pasado. Hermanos, recuerden que en el pasado los judíos salieron de Egipto y ellos debían obedecer, que tenían que ir hasta la presencia del Señor y servir al Señor. Y mientras ellos caminaban, podríamos decir, obedecían. Pero cada vez que llegaba un desafío, ellos se quejaban. Ellos murmuraban contra Moisés. Y murmurar contra Moisés era muy murmurar contra Dios. En Éxodo capítulo 16, versículo 2, hay muchos relatos acerca de la murmuración del pueblo de Israel. Pero este versículo dice, por ejemplo, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Obviamente, si ustedes ven el contexto, habían circunstancias que estaban pasando de los cuales ellos se quejaban, murmuraban contra Moisés y Dios tomaba esa murmuración como una murmuración contra él. Entonces Pablo no quería que los filipenses obedezcan murmurando, hablando bajito, quejándose de las circunstancias que tenían que vivir, porque realmente vivían circunstancias difíciles. Ya lo vamos a ir viendo. Ellos tenían que estar luchando contra aquellos que se oponen. Ellos tenían que estar luchando contra la persecución. O sea, habían circunstancias de las cuales podían ser tentados a decir, para eso me hubiese quedado en casa.
para eso no hubiese escuchado el evangelio. Entonces Pablo no quiere que ellos obedezcan o hagan sus cosas con murmuración, pero tampoco quería que los filipenses tengan la actitud de aquellos que rechazan o que aquellos que se oponían al evangelio. ¿Por qué? Porque estos que se oponían al evangelio, hermanos, cuestionaban con argumentos, con sus propios argumentos, la verdad de Dios. Y ese cuestionamiento producía discusiones vanas e inútiles entre los hermanos. Discusiones que no edifican. Y ustedes verán que más adelante Pablo se va a referir a estos que se oponen como enemigos de la cruz de Cristo. Entonces él no quería que tengan esa actitud. Pablo quería que los filipenses se ocupen en su salvación, obedeciendo de todo corazón, con sinceridad, de buena gana y voluntariamente. De alguna manera Pablo quería producir en ellos que su obediencia externa nazca o surja de una actitud buena e interna, o sea, que nazca desde el corazón, que no finjan como en el pasado, que no piensen ser como estos que se oponen, sino que con sinceridad, con amor, con un corazón sincero puedan obedecer al Señor de todo corazón. Y es por eso que Pablo añade en el versículo 15, porque este propósito tenía una razón. Y dice el versículo 15, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. O sea que Pablo quería que los filipenses se ocupen en su salvación, primero porque ya eran hijos de Dios, como hijos de Dios. Y como hijos, ellos debían crecer en santidad. ¿Para qué? Dice ahí, para que sean irreprensibles. Esa palabra en el original tiene la idea de que ellos vivan de una manera que nadie critique su forma de vivir. O sea que lo que dicen creer es la misma forma que en la cual ellos viven. Y los llama también a ser sencillos. Y eso literalmente significa puros, sin mezcla de mal. En otras palabras, que su vida externa manifieste lo que había en sus corazones. Y de esa manera podrían mantenerse sin mancha, dice ahí. Y Pablo está usando ese sin mancha como se usaba en el Antiguo Testamento para los animales que eran separados para el sacrificio. ¿Cómo debían ser los animales que eran separados para el sacrificio? A ver, los niños. A ver, Jere. Puros. Muy bien, gracias, Jeremías. Se ve que leyó el Antiguo Testamento. O le enseñaron el Antiguo Testamento. Los animales que iban a ser apartados debían ser sin mancha, puros, sin defecto. Bueno, eso es lo que Pablo está queriendo animar a estos hermanos, de que su obediencia no sea con fingimiento, sino puros. Viviendo de esta manera, los filipenses iban a brillar como estrellas en la noche oscura. Y obviamente Pablo está usando esta imagen para hacerles entender que sus vidas, hermanos, que sus vidas crecientes en santidad, si ellos vivían de una manera coherente con lo que ellos decían y predicaban, eso iba a ser para los de afuera una muy buena influencia. Esa generación maligna y perversa necesitaba luz, necesitaba influencia. Y la única manera de que los filipenses sean influencia es que vivan de una manera irreprensible, sencilla y puros. No como en el pasado, donde el pueblo de Dios, en vez de influenciar a las otras naciones, fueron influenciados por las otras naciones. Por eso, si ustedes pueden ver, hay una similitud en las palabras y creo estar seguro de que Pablo, cuando está escribiendo esto, tiene en mente algo del pasado, porque hay muchas referencias al pasado y acá hay una similitud de palabras en lo que es Deuteronomio capítulo 32, versículo 5.
En el contexto, el pueblo de Israel había caído en la influencia de las otras naciones, estaban adorando a otros dioses, estaban venerando y sirviendo a los ídolos de las otras naciones. Y Pablo en Deuteronomio, Moisés en ese contexto escribe: la corrupción no es suya. Deuteronomio 32:5. La corrupción no es suya. ¿De quién está hablando? Acerca de Dios. Dios no tiene corrupción, sino más bien de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Estos se habían contaminado con los pecados de los otros. Y Pablo no quería que ellos caigan, sino que al revés, que no sean como este pueblo que no quiso ser santo como su Dios es santo. Entonces Pablo quiere que estos hermanos puedan vivir en santidad. Por otro lado, los que se oponían al evangelio estaban rechazando constantemente la única fuente que podía transformarlos, la única luz que podía resplandecer en sus corazones. Y ellos no podían ser luminares. Entonces Pablo no quería que los filipenses estén en esas circunstancias. Los anima a que vivan como hijos de Dios en este mundo. Y hermanos, como notarán, la obediencia del cristiano no se trata simplemente de obedecer por obedecer. Pero por ejemplo, pero si ya me congregué, pero si ya leí, ¿qué más tengo? No es obedecer por obedecer. Hermanos, debemos tener cuidado porque no es obedecer a la manera del rey Saúl. No es obedecer como los fariseos. Debemos tener cuidado porque ellos eran personas igual que nosotros. Y eso significa que si nosotros obedecemos solo por obedecer, podemos convertirnos en fariseos, podemos convertirnos en legalistas o en moralistas. Cualquiera puede caer en la tentación de obedecer solamente de una manera externa, mientras que sus deseos y pensamientos se revelan en su interior. Cualquiera de ustedes puede estar sentado acá diciendo: bueno, yo estoy obedeciendo el mandato del Señor de congregarnos, pero su mente está acá, su corazón está acá, sus emociones están acá, o están esperando a ver cuándo termino para ir corriendo a lo que tengan que hacer. ¿Se dan cuenta que uno puede obedecer, estar en un lugar obedeciendo, pero su corazón puede estar en otro lado? Sus pensamientos en otro lado. Bueno, entonces el cristianismo y la obediencia del cristiano no es obedecer por obedecer. Hermano, hermana, que tengas que ocuparte en tu salvación, si a vos te parece que es una carga, si te parece que el Señor te está pidiendo mucho, debes tener cuidado. Porque ese pensamiento puede llevarte ¿a qué? A quejarte, a murmurar. Puedes por ahí por fuera mostrar sonrisa, pero por dentro hay descontento y te llenas de argumentos para justificar incluso una obediencia a regañadientes. Dentro tuyo está: oh, hoy me toca limpiar, hoy me toca servir a los hermanos. Por dentro, por fuera limpiamos, pero por dentro no justifiquemos eso, arrepintámonos. Porque cualquier servicio, ya sea en la iglesia o en nuestras casas, no debe ser con un corazón enojado, quejumbroso, murmurador dentro nuestro. Porque muchas veces no murmuramos, hasta nos atrevemos a murmurar muchas veces. Pero no debe ser así. Entonces deben tener cuidado de murmurar. Tengan cuidado de murmurar en su servicio, tengan cuidado de murmurar contra sus hermanos, contra el liderazgo de la iglesia o contra sus circunstancias. Dios permite cada circunstancia que vivan, hermanos. Dios las permite. Entonces no murmures, no pienses, no caigas en la mentira del enemigo que murmurando, hablando bajito, nadie se va a enterar. Nadie te va a escuchar. No es así.
No pienses que la actitud que estás teniendo nadie la va a ver, el Señor la está viendo. Y si sirves y actúas con esa actitud, no vas a poder ser influencia, no vas a poder ser luz. Y hermanos, recuerden que nosotros estamos en este mundo como los filipenses estaban en este mundo. Pero el Señor no nos deja en este mundo para que actuemos o para que vivamos como el mundo, sino más bien para que vivamos como hijos de Dios. Hermanos, nosotros, al igual que los filipenses, somos hijos de Dios. Y saben que Jesús dijo también que nosotros somos la luz de este mundo. Eso significa que nosotros debemos alumbrar. Entonces uno se pone, pero ¿cómo tengo que alumbrar? No tienen que inventar. Pablo nos dice, en su palabra está, de cómo nosotros podemos alumbrar o cómo nosotros podemos ser influencia en este mundo que sigue estando en tinieblas, así como lo estaba antes. No es que las cosas cambiaron. Sigue este mundo estando en tinieblas hasta que Cristo venga y restaure todo y haga todo nuevo. Y entonces Pablo dice que debes ocuparte en tu salvación con un carácter humilde, que busques con sinceridad crecer en tu santidad, que seas irreprensible, sencillo, sin mancha. Eso no significa que tengas que ser perfecto, porque mientras estemos en este mundo y en este cuerpo no lo podemos ser. Pero lo que Pablo está diciendo, que nadie se queje de ustedes. Eso significa que si hay algo malo que hacemos, arrepiéntanse. Si hay algo malo que está, que no haya quejas, sino que arrepiéntanse, porque el Señor nos ha dicho que tenemos abogado y que debemos perdonarnos los unos a los otros, que debemos pedir perdón y perdonar. Eso significa. Debemos nosotros tener una actitud constante de respetar a Dios. ¿Para qué? Para que nadie tenga queja contra nosotros. Un hermano dice que la pureza cristiana es irreprochable a los ojos del mundo, sincera para consigo y apta para soportar el escrutinio de Dios. Fin de la cita. Hermanos, crecer en santidad, ocuparnos en nuestra santidad, significa que debemos avanzar en estas cosas para que nosotros podamos ser luz en este mundo. Ya hemos visto que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Hemos visto que debemos ocuparnos en nuestra salvación como hijos de Dios en este mundo. Y por último, ocupémonos de nuestra salvación, aferrándonos a la palabra y compartiendo el gozo. Y eso va de los versículos 16 al 18. 16. Dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Esa palabra asidos, hermanos, en el griego quiere decir también aferrándose, sosteniendo firmemente o manteniendo en alto. Y algo que me gustó mucho es reteniendo la palabra o el mensaje de vida. Esas palabras se salen desde el original, en esa palabra asidos. Si Pablo, hermanos, se enteraba de que estos filipenses se estaban ocupando en su salvación, proclamando y viviendo el evangelio, Pablo dice que él sentiría orgullo en el día de Jesucristo. Y en eso Pablo está haciendo referencia a la venida de Jesús, cuando él en su segunda venida va a buscar a su iglesia. Hermanos, saber esto, enterarse de eso, le daría a Pablo la certeza de que todo esfuerzo, todo servicio por los hermanos no había sido en vano. Y Pablo usa dos imágenes para mostrarles esto a los filipenses. La primera imagen que usa hablando, dice ahí, no he corrido en vano. Esa es una imagen que los filipenses lo entendían. ¿Por qué? Porque en el contexto de los filipenses, en el mundo griego,
En esa época habían grandes juegos que se disputaban en distintos lugares, pero el más importante eran los Juegos Olímpicos que se disputaban o se celebraban cada 4 años. Él está usando esa imagen para que los filipenses entiendan lo que él está diciendo, porque Pablo y los filipenses conocían que los participantes en esos juegos debían someterse a las reglas. Ellos habían visto cómo estos corredores o estos participantes de estos juegos se esforzaban para llegar a la meta y cómo ellos eran galardonados, eran premiados por una persona con una corona de laureles. Ellos lo sabían, ellos lo entendían. Por ahí para nosotros correr es correr, pero está hablando acerca de una maratón, está hablando de un esfuerzo, está hablando de seguir reglas. Y la segunda imagen que usa Pablo dice ahí, y ni en vano he trabajado. Eso en el griego quiere decir que se refiere a un trabajo que resulta en fatiga o trabajar hasta el agotamiento. Y ese trabajo tiene una intención, recibir una paga o disfrutar el fruto de su trabajo. Entonces, con estas palabras Pablo está diciendo a los filipenses que él anhela que se aferren a la palabra de vida y que se mantengan fieles. Hermanos, imagínense cómo se sentiría Pablo en ese momento al saber que por medio de él los filipenses no solamente habían sido salvados por el Señor, sino que ahora ellos estaban perseverando en la fe, estaban aferrados, estaban ahí agarradísimos a la palabra de Dios. Obviamente, si eso se enteraba Pablo, era motivo de gran gozo. ¿Por qué? Porque él entendía que su trabajo, que su carrera no había sido en vano. Y fíjense cómo dice Pablo en el versículo 17, y aún sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Hermanos, yo ya lo he dicho, Pablo estaba gozoso con estos hermanos filipenses por su servicio, por cómo se ocupaban de él, cómo se ocupaban por la propagación del evangelio, del trabajo que ellos hacían, de la participación en el evangelio que estos hermanos tenían. Y ese estaba tan contento que no le importaba tener que ser ofrecido como libación. Y otra vez Pablo es teniendo en mente el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, donde libación es algo que era como líquido o el vino que era arrojado sobre el animal, sobre el sacrificio. Y con esto Pablo está diciendo que él, usando esta imagen, Pablo está diciendo que él estaba dispuesto a hacer libación sobre el sacrificio o sobre el servicio de los filipenses. Él está tomando que todo el trabajo que los filipenses hicieron hasta ahora era un servicio, un sacrificio que le estaban ofreciendo a Dios. Y él estaba dispuesto a ser arrojado como libación sobre el sacrificio de ellos. Y por eso que ese sacrificio, ese servicio, producía en él gozo y regocijo. Y Pablo quiere compartir eso con ellos. Él no es egoísta. Él no está pensando solamente, gracias por hacer esto, porque ahora estoy contento, estoy gozoso, estoy regocijándome en esto, sino que él les anima a que ese mismo gozo que él tenía, también los hermanos lo tengan. Ellos debían aferrarse a la palabra de verdad. Eso va a producir gozo. Pero ese gozo no es solamente para uno, sino para todos. Por eso Pablo dice en el versículo 18, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Hermanos, ¿cómo no regocijarse junto a los hermanos? O que los hermanos, ¿cómo no podrían regocijarse junto a Pablo al saber que su Señor vendría un día? Y no vendría a buscar solamente a Pablo, sino también a los filipenses. ¿Cómo no regocijarse si ellos se mantenían fieles, si ellos se ocupaban en su salvación, si ellos vivían como hijos de Dios? ¿Cómo no regocijarse si ellos se aferraron a la palabra de vida? Eso era motivo de gran gozo para Pablo. Y hermanos,
eso también debe ser regocijo para todos nosotros. Porque estas palabras que Pablo habla a los filipenses también es para nosotros. Pero ¿qué de aquellos que están sin Cristo? ¿Qué de aquellos que por el momento siguen resistiendo a este mensaje? Yo te aseguro, niño, joven, grande, que si estás hoy sin Cristo, no tienes motivo de gozo, no tienes motivo de regocijo, más bien de tristeza, porque todavía estás viviendo en tus pecados. Niño, joven, todavía estás siendo parte de esta generación maligna y perversa. Todavía estás en tinieblas. Y debes creer que solamente el Evangelio puede cambiar tu situación. Solamente Cristo puede pasarte de las tinieblas a su luz. ¿Saben por qué solamente lo puede hacer Cristo? Porque Cristo murió para eso. Para perdonarte. Para salvarte. Para que dejes de estar en tinieblas y puedas ver esa gran luz que es el Señor Jesucristo. Entonces te animo en esta mañana, niño, joven, grande, a que creas en Cristo. Cree en este mensaje, cree en la palabra, porque esta palabra, este evangelio puede darte vida. Y no vida pasajera, sino una vida eterna. Y no lo va a hacer mañana, lo va a hacer hoy, en esta mañana. Arrepentite de tus pecados, cree en el evangelio y vas a tener luz, vas a ser parte de la luz, vas a ser parte de los hijos de Dios y ¿sabes qué? Vas a regocijarte en tu Salvador y en tu salvación y nos vamos a regocijar juntos porque Dios te ha salvado. Arrepentite de tu pecado, cree en Cristo para no ser arrojado al infierno y seguir persistiendo en la oscuridad de este mundo. Hermanos, en el tiempo de Pablo, aferrarse o retener fielmente la palabra era sinónimo de persecución o martirio. ¿Por qué Pablo estaba preso? Por predicar el evangelio, pero por predicar el evangelio fielmente. Hoy en día, hermanos, los cristianos no padecemos persecución física, al menos no en nuestra ciudad. Y eso debe de alguna manera alertarnos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros podemos caer en simplemente vivir nuestro cristianismo de una manera ligera. Porque no hay nadie externo que nos esté persiguiendo, demandando nuestra fe. Puede que disminuya en nosotros nuestro esfuerzo, nuestra diligencia, nuestro trabajo para el Señor y tomar a la ligera el cristianismo. Puede incluso comprometer nuestra responsabilidad de retener el evangelio fielmente. Hermanos, no hay persecución, pero deben ser conscientes de que las distracciones de este mundo nos atacan de tal manera que pueden hacer que nuestro servicio incluso disminuya. Ese servicio que agrade a Dios. Ese servicio que requiere esfuerzo para buscar la excelencia en nuestro servicio a Dios. Las distracciones pueden hacer que nos conformemos con un servicio mediocre. Y no estoy hablando solamente en el servicio en la iglesia. Debemos santificarnos en nuestro servicio en la iglesia. Debemos hacerlo para que al Señor se agrade. No podemos conformarnos con un servicio mediocre. ¿Verdad que no? En nada de lo que hacemos acá, pero también en nuestras casas. Hermanos, no tengan un servicio mediocre en sus matrimonios. No tengan un servicio mediocre en la crianza de sus hijos. Esfuércense, trabajen, santifiquen su familia, dedíquenla a Dios y ríndanla a Él de tal manera que ustedes trabajen para la gloria de Dios en esos ámbitos también. Es en cualquier ámbito, hermanos.
Pero que no tengamos persecución, que nadie nos esté amenazando, nadie nos esté desafiando nuestra fe, es peligroso. Por eso es que nosotros debemos ser conscientes de esto. No estoy pidiendo que nos amenacen. Nosotros debemos ser conscientes de esa debilidad y exigirnos a nosotros mismos, trabajar nosotros mismos por nuestra santificación y glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Hermanos, Dios nos ayude a ocuparnos en nuestra salvación, reteniendo con fidelidad el Evangelio y la sana doctrina en esta iglesia. Y hermanos, como hemos aprendido, nosotros debemos anunciar el Evangelio, poner en alto el Evangelio con palabras, porque es un mensaje que debe ser oído y creído. Pero también, hermanos, esta palabra de vida no se sostiene en alto solamente con predicar, sino también viviéndolo. Eso es lo que Pablo quería, que ellos obedezcan, viviendo este evangelio. En conclusión, lo que Pablo está pidiendo a los filipenses, eso de crecer y trabajar en su santidad, no era fácil para ellos y no es fácil para nosotros. Hermanos, yo entiendo y no quiero justificarnos con esto porque lo mismo pasaba con ellos. No es fácil ser constantes en la obediencia, porque luchamos contra las mentiras de Satanás, luchamos contra los argumentos de este mundo y contra nuestros propios argumentos de la carne. Y yo sé que en esta mañana cualquiera de nosotros puede irse a su casa diciendo, ok, yo entendí el llamado que está haciendo Pablo, voy a obedecer en todo lo que me venga de acá cuando salga a la puerta. Pero te vas a dar cuenta que cuando salgas de esa puerta no va a ser fácil ponerlo en práctica. Debes trabajar. Sé que podemos irnos de acá orando al Señor, Señor, quiero crecer en santidad, quiero ser luz. Pero luego cuando llegues a tu casa van a surgir cosas. Cuando el lunes vayas a tu trabajo van a surgir cosas. Cuando vayas por la calle van a surgir cosas que te van a desafiar a la santidad. Cuando agarres el celular y cuando estés solo, vas a ser desafiado a vivir en santidad. No es fácil. Muchas veces hemos experimentado que las cosas de vivir de manera cristiana se pone cuesta arriba. Pero hermanos, que sea difícil no quiere decir que no debamos esforzarnos. Que sea difícil no quiere decir que no tengamos que correr o trabajar hasta el cansancio. Hermanos, debemos saber que cualquier trabajo, esfuerzo para el Señor y para nuestra santificación no es en vano. Por más difícil que sea, debemos seguir ocupándonos en nuestra salvación. Hermano, hermana, lo vas a lograr. Porque el Espíritu Santo está obrando en tu corazón. Es más, hermano, yo sé que lo vamos a lograr porque hoy, yo te aseguro que hoy no eres el mismo de aquel hombre o de aquella mujer que empezó hace mucho tiempo una relación con el Señor. No eres el mismo. Y si no eres el mismo, porque espero que no seas el mismo, porque si vos me decís, no, yo sigo siendo la misma o el mismo de antes, entonces no hay un cambio. No es posible, no es posible. Pero si hay un cambio, si hoy tenés más deseos de santidad que antes, es porque Dios está obrando en vos. Su Espíritu te está llevando, el Espíritu Santo te está llevando a que crezcas en santidad. Hermanos, sin la ayuda de Dios no podemos obedecer. Sin la ayuda de Dios no podemos crecer en nuestra santificación. Pero pensemos en la imagen, en estas dos imágenes que quiero darles. Una rama puede dar fruto solamente porque está unido al tronco. Uno puede trabajar diligentemente solo porque tiene trabajo, como vimos al principio. Entonces, hermanos, nosotros podemos ocuparnos en nuestra santificación porque el Señor ya nos ha santificado, ya nos ha apartado. Entonces, sed santos porque el Señor es santo.
Iglesia, ocupémonos en nuestra santificación con gozo y regocijo. Compartamos el gozo unos con otros. ¿Por qué tenemos que gozarnos mientras trabajamos en nuestra santificación? Porque cada uno de nosotros tiene la garantía de que su salvación no depende de ustedes, sino que empieza, sigue y termina con el Señor. Entonces, ya son salvos, ya son santos. Ocúpense con esa realidad. Vivamos y crezcamos en santidad como iglesia para hacer luz en este mundo que mucho lo necesita. Hermanos, no nos dejemos influenciar por este mundo, sino como hijos de Dios, como santos, amados del Señor, nosotros influenciemos, no solamente con nuestra proclamación, sino también con nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros barrios y en toda esta ciudad. Hermanos, no importa la cantidad que seamos, podemos alumbrar en este mundo oscuro, para la gloria y alabanza de nuestro Dios.